Buenas tardes, noches. Muchas gracias a todos y a todas por venir, que el día de lluvia no acompañaba y demás. Gracias por acompañar a Álvaro Díaz del Real, que viene desde Sevilla, que no sé qué tiempo hace allí. Creo que llueve porque me lo han dicho, yo vivo en Madrid. Perdona. Pero era Sevilla. Bueno, da igual. Eso se nota. Y viene con Underground, un libro que creo que nos va a gustar a todos mucho porque habla sobre... Yo por lo menos habla de algo que no he vivido, así que... no sé. Ya empiezo a decir cosas que... O sea, ya me empiezo a trabar. Así que muchas gracias y... cuando queráis. Vale, bueno, a su lado está Ana, que es la editora de Duri, junto con Javi, que no ha podido venir, y les ha quedado un libro precioso. Bueno, estoy aquí en representación de la editorial. Normalmente quien hace las presentaciones más enfocadas al público, pues así adulto, es Javi, pero como hoy no ha podido estar aquí, pues vengo yo en representación, que somos los dos que fundamos Duri Editorial. Antes os quiero contar, bueno, Duri Editorial empezó en Madrid, yo soy Valdepeñera y al final nos hemos venido a Valdepeñas y ahora Duri Editorial pues es una editorial de aquí de La Mancha también, ¿no? Porque ya estamos asentándonos aquí. Y vamos a presentar el libro de Underground y que os quería decir que, bueno, pues muchas gracias por venir. Somos todos bienvenidos. Y antes que nada contar, bueno, que Álvaro no es su primer libro, tiene su libro anterior, es que nos quieres comentar algo. Bueno, lo primero que quiero decir, gracias por venir. Estaba comentando antes que fui hace unos meses a Granada y vinieron 2 personas. Y para mí 2 personas fue ya algo épico, porque que alguien se moleste en ir a ver lo que tú has escrito siendo nadie, ¿no? Y con una casa que, bueno, con todo el trabajo que tienen, con todo el cariño que le ponen además, ¿no? Y el cuidado que le ponen con los autores, pues hostia, hace falta, ¿no? Y es de valorar, ¿verdad? Entonces, pues, oye, pues, muchas gracias, después cuando terminemos invito a una birra. Luego nos vamos todos a tomar algo, a mí eso me parece perfecto. Así que muchas gracias, de verdad. Bueno, pues empezamos. Álvaro, bienvenido a Valdepeñas, que es la primera vez que creo que estás... He pasado 200 millones de veces porque vivía en Aranjuez un tiempo y cada vez que iba a mi tierra pues pasaba por aquí, pero nunca me ha dado la vena de pararme. Verás que te va a gustar. Los Y vinos antes seguro de- me gustan. Bueno, aparte del vino. Antes de sumergirnos en el vino, en Underground, en las raves, en estas historias, cuéntanos un poco sobre ti. O sea, ¿qué haces aparte de escribir? ¿Qué haces? ¿Qué te motiva? ¿Qué te dedicas? Normalmente me preguntan al revés, ¿no? Me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Y siempre digo yo, bueno, yo me dedico al comercio internacional, ¿no? Y esto es como al revés, vengo a un sitio en el que puedo ser lo que quiero ser, ¿verdad? Que he escrito, ¿no? Pero bueno, me dedico a la logística internacional, al comercio internacional. Llevo mucho tiempo dedicándome a eso y escribo pues, en mis ratos libres. En los fines de semana, sin salir, los puentes, las vacaciones. Y me ha costado muchas cosas, una relación incluso, ¿no? Me ha costado una relación, fíjate tú, ¿eh? Escribir, porque tú escribes los fines de semana, en casa, solo, te da igual que haya alguien por ahí. Hombre, no, preferiblemente, uno cuando escribe, como cuando, me imagino que cualquier actividad artística, ¿no? Tiene una especie de ritos, ¿no? Y a mí me gusta siempre pues, tener afortunadamente dejé de fumar porque me fumaba un barco. Mientras que escribía, probé también con el alcohol un tiempo escribiendo, no funcionó. Probé con drogas, funcionó mejor, pero tampoco. A muchos le funciona, ¿eh? A ver, Más de un escritor la necesita... verdad que después me ponía a leer lo que había escrito y digo, madre mía, pero ¿a dónde voy? Ya te Bukowski. Bueno, pues un poco un sitio tranquilo y con música o no, dependiendo, ¿no? Pero música tranquilita de ambiente. Nada de jarterno ni nada de lo que cuento aquí, claro. Bueno, pero estaría bien que ya que escribes sobre eso, que fuera esa música la Bueno, que escuches de fondo, ¿no? de hecho, durante largos momentos, cuando una de las cosas que me suele comentar la gente, sobre todo mis amigos, ¿no? Que han vivido esa época, que es la historia que yo cuento, que al final la historia mía es de mis amigos, pasa que lo he convertido en una ficción, ¿no? Y me dice, yo, ¿cómo te puedes acordar de ese ambiente, de todo? Con la cantidad de drogas que tomamos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y es como, coño, pues, es verdad, pues, claro. Pero a veces necesitaba un poquito de inspiración y sí que me ponía a lo mejor un poquito de drum and bass, un poquito de techno, un poquito de trance, algo que me inspirara
para meterme, ¿no? Y antes de toda esa inspiración, ¿cómo te surgió a ti la idea de underground? Es decir, voy a escribir underground, quiero escribir mi historia, quiero escribir sobre este momento. Porque lo que hicimos y lo que yo viví, todos sentíamos, todos mis amigos, que es un grupo aparte nutrido, somos como 20, ¿sabes? Aunque el grupo el colectivo rapero éramos 13, pero había gente un poco como periférica a lo mejor, ¿no? Que entraba, salía, que no estaba tan metido en el tema logístico, de intendencia o de... pero todos éramos como conscientes de que habíamos vivido algo único, ¿no? En la tierra de la romería, en la tierra de la Semana Santa, de la feria, no sé qué, pues de repente eclosiona un movimiento que va por unos sones que nada tienen que ver con la tradición, ¿no? Y éramos conscientes de que algo había pasado, que habíamos sido protagonistas en primera persona. Yo ya había roto con el primer libro y dije, que pues me va a tocar a mí. Y me puse a escribir. Fue algo guay, ¿verdad? Porque aparte no fue como lineal, ¿sabes? No empecé el primer capítulo, ni siquiera tenía la idea de cuando lo hice. El libro está estructurado como en 14 episodios diferentes, cada uno es como un personaje que tiene una óptica diversa, ¿verdad? Y cuando empecé, elegí uno que es un prototipo, que es una cosa muy típica de Andalucía, que es el pijo de pueblo, ¿no? Una persona como de profunda... Señorito andaluz, que diríamos aquí quizás. Pero ¿no? el señorito andaluz, si quieres lo puedo... es una cosa bien traído. Es una persona que es como de raíces conservadoras, tremendamente conservadora, que cecea normalmente, que está muy, muy mal visto, pero él es muy español, mucho español. O sea, es decir, la cultura que le niega su habla, por ejemplo, ¿no? En la que él abraza y siente como propia, es algo muy dicotómico, sinceramente. Y empecé por por Carmelo, ¿no? Es el típico pijo de pueblo que se va a Sevilla porque la universidad se lo pagan los padres, porque en su pueblo natal, pues, evidentemente no existe. Y cuando llega a la ciudad pues descubre un mundo nuevo. Y particularmente es un amigo mío que se llama Chencho, y se me ocurrió llevarlo un día allí a la rave y acabó como la caiga. Claro, y además que el resto de personajes, porque no tienes un personaje, sino que son muchos personajes principales dentro de la historia, no te centras solo en uno. Y alguno de ellos que eres tú. Sí. Esto sí me da la pregunta clave, ¿no? Yo estoy en todos los personajes porque todos tienen anécdotas, todos tienen historia, entonces yo lo que hago es como una rebujina y después lo que hago es meterle un poquito de ficción y de picante para que sea más divertido, ¿no? Más atractivo, todo este rollo. Pero hay uno en verdad que sí, pues no voy a descubrirlo, pero hay uno que nada más que por las características físicas y por las personales, pasa que no me conocéis, pues sí que podría decirse que soy en parte yo, sí. Y esta historia está basada en finales después de la Expo de Sevilla, los años 90, años 2000, principio de los 2000, ¿verdad? ¿Cómo compararías la ciudad de Sevilla en ese momento a cómo se encuentra ahora? Ha pegado un cambio muy grande, ¿no? Yo lo que hago es empezar a historiar en los años 2000, pero lo que sí que hago es incorporar los ecos de la decadencia que provocó los factos de la Expo. Sevilla y Andalucía pegaron, España en general, pegó un cambio tremendo, ¿no? Como a partir de la Expo y de las Olimpiadas, ¿no? Toda la modernización, burbuja inmobiliaria. Y lo que yo hago es coger esa elipsis, ¿no? Entre el rebufo final de la Expo, la crisis, la sequía que hubo, el desarrollo hasta que desemboca en la burbuja inmobiliaria, porque creo fehacientemente que mi generación, esta que es Expression Underground, yo tengo 41, no sé cuánto tenéis ustedes, pensábamos que nos íbamos a comer el mundo y al final nos comimos un mojón. Y bueno, pues Sevilla ha cambiado muchísimo en cuanto era una ciudad pues tremendamente empobrecida, sin infraestructura. La Expo le cambió la cara, nos enseñó durante un tiempo que otro mundo era posible porque aquello era el futuro. Y claro, cuando aquello cesó, los 6 meses que hubo, volvimos de nuevo a la cola y se ha pegado otra vez postergada. De hecho, es la provincia de España con mayor inversión en renta per cápita del Estado, siendo de la ciudad. O sea, Sevilla tiene 7 de los 10 barrios más pobres de toda Europa. 7, no 1 ni 2, 7 de 10. Eso no da mucho que pensar, ¿eh? Sí, mi vivienda, los pajaritos, Torreblanca, es que son 7. Entonces, claro, y después, paulatinamente, morfológicamente, es verdad que la ciudad ha cambiado mucho en cuanto a los habitantes, empezó a venir mucha gente de fuera, el tema de Airbnb también, y el turismo lo cambió todo, pero lo que ha sucedido ha sido un efecto encima de expulsión. O sea, no tuvimos ya bastante con nacer donde nacemos, y lo que vivimos encima, la crisis, no sé qué, y vivimos en una zona deprimida, sino que además ahora nos meten el fenómeno de la gentrificación para
expulsarnos de nuestros lugares legítimos, ¿no? Entonces, pues la ciudad ha cambiado, está muy bonita, yo os invito a verla, es una preciosidad, una postal, pero allí no se puede vivir por eso, la razón por la que estoy en Madrid, ¿no? Sí, además que allí está también, bueno, yo trabajo para la Fundación Save the Children en Madrid y también en Sevilla, ahora me viene así para contar esto, no está en el guión, pero creo que viene a cuento contarlo, que dentro del programa Impulsa se da como cobertura a niños y niñas en extrema pobreza de las diferentes comunidades y en este caso en Sevilla se hace una inversión grandísima porque hay muchos niños en extrema pobreza, ya no es solamente pobreza, sino en extrema pobreza, o sea, y los niños que se atendían en Impulsa ya no era no solamente tener acceso a internet o tablet, es que para pertenecer a ese programa y obtener la ayuda no tenías que tener ni calefacción ni agua caliente en casa, o sea, hay niños que no tenían ni siquiera acceso a eso. Y había muchísimo y me sorprendió porque había muchos niños y muchas familias de, pues eso que dices tú, de esas zonas que cada vez se van yendo fuera de los Claro, y es que aparte hay un vector que como que atraviesa todo el libro, que yo no sé fuera de Andalucía como si existió o no, ya a raíz de hacer más presentaciones, hablar con gente y tal, pues me han dicho que no. Pero en Andalucía hubo una cosa que se llamó el fenómeno Cani. El fenómeno Cani era una tribu urbana que nació, que iban con los peinados de cenicero, con los nai, los muelles, tal y cual, con las scooters. Y claro, y era un fenómeno que era un poco heredero de la escena kinky de los 80, o sea, estaba bien visto ser un kinky, ¿no? Y aparte, pero lo interesante de todo esto es que esto está cortado por un factor cultural y musical. En Andalucía hay un tipo de música, es el único subgénero andaluz de música electrónica, se llama breakbeat. Se llama breakbeat, son ritmos rotos. Es como si os gusta drum and bass, conocéis el drum and bass, pues es a 135 BPM, ¿vale? Tenéis en cuenta. Nació en Reino Unido y en California, pero se creó en Andalucía una cultura propia. Y esto lo aprovecharon estos canis y la hicieron suya y nos la robaron. Porque el que empezara el fenómeno rave, y esto es una opinión mía subjetiva, es que cuando los canis empezaron a conquistar lo que era el mundo del breakbeat, los festivales que se hacían y todo eso, nos expulsaron a muchos que nos gustaba la música electrónica, pero no soportábamos que nos pidieran cigarros, que acabara con una guantá, con un navajazo por la cara, porque nos darle un hielo a alguien, por un hielo. No es que me estuviera pidiendo que me había tirado a la novia o me había enrollado un hacha, no, era que me pedían un hielo. Y acababa con un puto navajazo. Entonces, esa gente que nos gustaba un poco la mandanguita y lo que viene siendo la música electrónica, acabamos expulsados. Y eso originó como un caldo, como un censo de gente que estaba abierta a esto. ¿Por qué también? Porque en la rave no se pinchaba breakbeat. Porque si pinchaba breakbeat, venían los canis y te jodían la mandanga. Y nosotros que éramos los organizadores, teníamos que tener mucho cuidado con eso. De hecho, hay un capítulo específico del libro que cuenta un evento capital que supuso el epitafio a que nosotros montáramos rave, que hubo una gente que metió un coche en una nave a atropellar a la gente. A atropellarla. Y entonces, claro, eso supone ya era un puto riesgo para nosotros y para la gente. Y claro, imagínate que si pillan a alguien, ¿esto quién lo organiza? Porque la policía venía y la policía te pedía el carnet de identidad y se lo quedaba. Si pasaba algo, te llamaban a ti, ¿no? Fue una pena. Pero bueno, ha dado lugar, no puedo saber. Bueno, hablando un poco de los estilos, has hablado de breakbeat, hablas también del drum bass y del techno. De drum and bass. Claro, si tuvieras que elegir 3 temas de esta música que definieran underground, ¿cuáles serían? Hostia, vaya mierda, no me la puedo explicar eso. Sinceramente, en cuanto a música electrónica, no soy tanto de... Creo que nadie escucha música electrónica, tanto de alguien... De breakbeat, por ejemplo, Prodigy está claro, porque fueron los precursores del movimiento. Del movimiento. Y de techno y eso, no sé. De Drummer seguramente elegiría como artista, por ejemplo, y de trance casi. Pero no canciones particulares, sino artistas, ¿no? Más que canciones, ¿no? Canciones no me acuerdo. Un tema en concreto es complicado con la música techno porque normalmente van enlazadas. Bueno, y porque muchas veces los creadores no son los que lo pinchan. O sea, hay muchos DJs hacen su música, pero otros, por ejemplo, y sobre todo en este submundo, muchas veces no iba a ver, te vas a ver, por ejemplo, a Sven Bach, ¿no? Que es un DJ famoso de techno, ¿no?
pues ese sitio produce sus propios temas, pero la mayoría de las veces cuando íbamos a locales, a Granada, o a Cádiz, o a Málaga, o incluso a Madrid o Barcelona, eran DJs de la zona que lo que hacían era mixar esos temas. La respuesta no tengo ni puta idea. Resumen. Puedes decir más alto, pero... No, Pregúntame de los psicodélicos, ahí sí puedo ayudarte. Ayúdame a ayudarme. ya, qué corto, si quitamos, cambiamos. Has hablado que estabais entre 13 y 20 amigos organizando este tipo de fiestas, ¿no? O sea, ¿qué nos contarías? ¿Cuál es la esencia de esa rave, de lo que hacíais, de lo que vivíais? Sobre todo era ganas de salirte del Tiesto, ¿sabes? Era como que en un sitio donde todo está marcado siempre por la romería, la Semana Santa, y el ir de gomina, o incluso las discotecas que tenías que ir con zapatos arreglados, y era como, pero si nosotros no... Era siempre como encontrarte con una barrera cuando tú, en verdad, tu propia esencia no te invitaba a tirar por esos derroteros, ¿sabes? Entonces era como... Entonces, por lo que fueron chavales que empezaron a viajar, fueron a Manchester, que fueron a Frankfurt, que fueron a Londres, a Barcelona, no sé qué, y dijeron, pero oye, vamos, ¿por qué no hacemos esto nosotros allí? Ya había gente haciéndolo, ¿eh? La movida es que nosotros lo hicimos a otra envergadura. Nosotros somos unos flipados y lo hicimos a otra envergadura. Entonces decidimos a ocupar, bueno, sobre todo el símbolo por antonomasia del latifundismo que asola Andalucía desde la conquista castellana, que se llama latifundio. El latifundio del cortillo, antes has dicho el señorito andaluz. El señorito andaluz, por cierto, no era andaluz, que lo sepáis. El andaluz era un jornalero, que es un fenómeno que nada más que se da en Extremadura y en Andalucía, que es un campesino sin tierra, que solamente se da ahí. El nota que era de ahí, el Cayetano de Alba, no es andaluz, es madrileño. La duquesa de Alba no es andaluza, es de aquí, es de la meseta. Y eso es un fenómeno que se repetía, ¿no? Porque mucha gente piensa que el fenómeno que la figura, el arquetipo del señor andaluz era el típico de las patillas, no sé cuánto, y ceceando. ¿Hablan con ustedes? Es importante, sí, es importante mencionarlo, Ahora que estamos hablando del ceceo, de la forma de hablar, tú has escrito Underground de una forma muy peculiar, ¿verdad? Porque es como muy espírico, muy frenético, ¿no? Una forma de leerlo, sí, pero una forma de leerlo peculiar. ¿Por qué decidiste escribirlo de esa manera? Hombre, porque a mí me gustan los libros que no me dejen respirar, ¿no? Eso que te vas a acostar por la noche, ¿no? Y un poquito más, ¿no? Y como te das, son los libros guapos, ¿no? Sí, claro, es que es un libro para leer, así, no es un libro lo que es una rave, pues un poquito más. Pero eso, bueno, venga, un poquito más. Vas a ir ahora, venga. No, hombre, aquí hay dos vertientes, ¿no? Por un lado, el hecho, como bien menciona el maestro, ¿no? que tuviera la velocidad que requiere, ¿no? El libro está marcado por el tiempo de las diferentes músicas, ¿sabes? Hay ratos que va con rock, hay ratos que va con drum and bass, hay ratos que va con techno, ¿no? Y va. Yo quiero pensar que lo he hecho con ese sentido, pero aparte, yo como lector me gustan esos libros que cogen y tienen 400, el libro tiene 400 y pico páginas y el libro de lo que ves. Y no es porque lo haya escrito yo, pero sí, porque es verdad, porque va muy rápido. Claro, porque suceden muchas cosas y es muy ágil. Y lo hice por eso, para darle que tuviera sentido, para que el lector se pudiera meter lo que es en el entorno de lo que es una raid, y aparte, para satisfacer mi yo lector. Tu yo lector, ¿no? Yo creo que querías transmitir lo que tú vivías en ese momento, en cada momento, en la raid, porque es verdad que tiene una forma de escribir muy peculiar, que no escriben de esa forma muchos autores, y hoy en día menos, porque cada vez se tiende a escribir como de forma más simple, más corta, cada vez párrafos más cortos, frases más sencillas, y tú has hecho todo lo contrario, tú eres... Subordinadas. Todo y te dan ganas de eso, de esa velocidad, ¿no? Y hay otra cosa muy curiosa que es, que al final os tengo que poner, el glosario, para poder entender... el andaluz, ¿no? Sí. De palabra. Bueno, ¿Qué estás diciendo tú? Que me enteré que me perdí. ¿Te ha dicho lo del glosario del andaluz? No, pero tú has dicho algo y te quería coger por aquí. Yo he dicho que es una forma muy rápida de leer, que tienes que leerlo muy rápido y que la tendencia ahora es lo contrario. Cada vez se escribe más corto, más sencillo, con menos vocabulario. Es como que hay una tendencia, ¿verdad? Y ahora yo, por ejemplo, lo que estoy escribiendo ahora, la estoy intentando practicar para salirme de esto. Que escribí con frases cortitas. Sí.
cortita y al pie, como la Udru, pero en Underground no, en Underground me he explayado y mucha gente que me conoce dice, yo es que en verdad te estoy leyendo y te estoy escuchando. O sea, es que está escrito como yo hablo. Y historia sobre historia, combina con otra, que te vuelve a tener una elipsis, que es lo que te estaba contando hace 2 minutos, por eso me perdí lo que estabas contando. Entonces sí, es un poco, ha sido ese ejercicio, es como que pensé que después de Underground no iba a escribir nada nunca más, y entonces digo, voy a hacerlo a mi manera, a ver qué sale. Y así lo he hecho, como si fuera el último. Pero no lo es, porque has dicho que estás escribiendo el siguiente. Ahora estoy escribiendo ya el siguiente, ya estoy enchulado con otra cosa. ¿Sí? ¿Ganas de contarnos algo? ¿Algún avance? ¿Algún...? No, bueno. Como siempre está basado en cosas que he vivido, ¿no? Y en este particular respecto pues, de temas de relaciones tóxicas, ¿no? Y en este mundo que tenemos hoy en día un poco pues, estamos desconectados de nosotros y los cuidados y eso, y como a veces ¿Romántico? pues... ¿No romántico? No precisamente, bueno, no precisamente romántico, pero sí que ahonda en muy diferente, ahonda más en sentimientos y ahonda más en experiencias de tipo emocional, más que de tipo experiencial como este, ¿no? Vale, y ahora, esta es una pregunta que te la quería hacer, Javi, pero te la hago yo. ¿Cómo encontraste la voz que guía Underground? Porque soy yo. Porque eres tú. Yo tenía mi compañero de... Este que he comentado que me lo llevé el pijo a la fiesta, el de pueblo, era de Galaroza, de un pueblo de Huelva, y hablaba exquisitamente culto. Era increíble. Y yo era de otro pueblo y era un niño de 17 años. Y a mí me sorprendía la cantidad, y yo leía, y eso que no, pero me sorprendía cómo era capaz de, en frases, parecer tremendamente, y yo dije, hostia, yo quiero ser como Chencho. Yo quiero hablar así, y me esmeré en escucharlo y en seguir leyendo y incorporando al vocabulario, pues yo lo que quería ser era culto. Mi ahínco era ser culto. Y entonces, pues bueno, me he encontrado en mi voz. En mi voz principal. Y en realidad el libro es lo mismo. Yo te puedo hablar como en un determinado registro, ¿no? Con cultismo, pero a la vez te puedo decir que yo me has... ¿no? Y abierto, ¿no? Entonces al final es un poco mi forma de hablar. Esto es tu forma de hablar, es un poco tu historia, ¿no? En ese momento, y te siento muy nostálgico, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre la nostalgia de este pasado y el momento en el que estamos? Porque la nostalgia es algo que se te agarra a la piel, ¿no? Como la sal, ¿no? No es algo que tú te puedas desprender de ella, es algo que conforme va pasando los años tú la vas gestionando. Pero echas de menos esa época de Underground. Hombre, claro que la echo de menos. Tenía 20 años menos. No la echo de menos. No la echo de menos porque es una época muy intensa y muy salvaje en la que todos los fines de semana pasaban cosas. Incluso entre semanas pasaban cosas. Pues en mi vida, pues, seguramente como la de todos de vosotros, si tenéis una vida tan triste como la mía, que no lo sé, espero que no, pues bueno, pivotas en el trabajo, te levantas, haces deporte, quedas con uno, haces un curso de no sé qué, y el fin de semana a lo mejor te tiras una camita al aire y haces algo un poquito más enrollado. Ahí no, ahí estás todo el tiempo en la cresta de la ola. Todo el tiempo en la cresta de la ola. Ahí te comías el mundo, como en esa época... eran los años de comerte el mundo, de los sueños.